El René pagó $195 por un artículo cuyo precio original era de $480. ¿Qué porcentaje del precio original pagó el René? Y redondearlo a un lugar decimal. Para determinar el porciento pagado, queremos responder la pregunta, 195. ¿Cuál es el porciento de 480? Hay varias formas de responder esta pregunta. Hablaremos sobre las formas más formales usando la ecuación porcentaje, y la proporción porcentaje en solo un momento. Pero si podemos representar la cantidad pagada como una fracción, comparando la parte con todo, podemos convertir esta fracción en un decimal y luego en un %. Por tanto que pagó $195 de $480. La fracción sería 195,480. Y ahora podemos convertir esto en un decimal y luego un porcentaje. Hagamos esto en la calculadora. 195 dividido por 480 hexasiemens igual a este decimal. Para convertir el decimal en un porcentaje, multiplicamos por 100 y agregamos un signo de porcentaje. x100, entrar, en un lugar decimal, este sería aproximadamente 40.6%. Entonces, esta es probablemente la forma más rápida de responder esta pregunta. También respondemos más formalmente, aunque, usando la ecuación porcentaje y la proporción porcentaje. Para utilizar la ecuación porcentaje usamos estas palabras clave aquí para ayudarnos a configurar la ecuación donde es significa igual, de significa multiplicación y que representa lo desconocido, para que escribamos una variable. Así que volviendo a nuestra pregunta, tenemos 195 es, lo que significa 195 es igual. Y luego tenemos el %, que representa lo desconocido. Lo que en este caso va a ser un %. Utilice la p variable y luego tenemos 480, así tenemos x480. Tan simplificando, tenemos 195 igual 480p y ahora dividimos ambos lados por 480. Simplificando aquí tenemos p. A la izquierda, aviso de cómo este cociente aquí es el mismo cotizante que el anterior, así que sabemos que obtendremos el mismo porcentaje, pero vamos adelante y hagamos de nuevo. Ya sabemos el valor decimal de 195 divididos por 480. Si hemos a redondear esto, porque queremos el % en un lugar decimal, tenemos que redondear el decimal a 3 lugares decimales, que serán aproximadamente 0.406. En la ecuación, p es aproximadamente 0.406, que entonces convertiría en un porcentaje. Para mover el punto decimal a los dos lugares correctos y agregar un signo %. Por supuesto, todavía obtenemos el 40,6% redondeado a un lugar decisivo. Y luego, finalmente, para la proporción %, tenemos dos ratios iguales, donde el denominador es siempre 100. Y porque estamos tratando de encontrar el %, y el % es el número en comparación con 100, lo desconocido será este numerador, por lo que utilizaremos p. Y entonces para esta relación aquí, también podemos usar palabras clave. Podemos pensar en la relación como se acaba. Mirando nuestra pregunta porque dice 195 hexasiemens, 195 va en la parte superior, y porque dice 480, 480 va en la parte inferior. Así que esta relación es la parte total o la parte pagada al precio original. Y ahora cruzamos, multiplicamos y solucionamos para p 480 xp debe ser igual a 195 por 100. So 480p igual 19.500. Divide ambos lados por 480. Así que obtenemos, p será aproximadamente igual a este cociente 19.500 dividido por 480. Enter, que es aproximadamente 40.6, que, aviso, es el número comparado con 100, y por lo tanto nuestro % es aproximadamente 40.6%. Espero que hayas encontrado esto útil.